Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la sala. Gracias a todos por participar con nosotros en este webinar que estamos a punto de iniciar. Bien, yo creo que estamos a tiempo de iniciar el webinar titulado "Cómo enfrentar los cambios climáticos para la producción agrícola". En la tarde de hoy nos acompaña el doctor en ciencias Mario Herrera Soler. El doctor posee un doctorado en agroclimatología, una maestría en agroecología y agricultura sostenible y es licenciado en meteorología. El doctor posee una vasta experiencia de 40 años en la educación superior y con igual duración en áreas de la investigación, en universidades como la UNACH, el ISTEX de la Universidad de La Habana, Cuba, la Universidad Estatal Amazónica, acá en el Ecuador, y la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. El profesor es autor de varios textos en ecología agrícola, agrometeorología y agricultura sostenible. Ha confeccionado software aplicados a la agricultura y ciencias ambientales, como es el AgroClimMap y el EIA-Soft, con derechos de autor. También en la tarde de hoy nos acompaña el ingeniero Agustín Morelia Sion, es ingeniero agroindustrial, agrónomo con una especialización en formulación de gestión de inversión de proyectos y tiene una especialidad en agrometeorología. En la actualidad es director del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, y consultor técnico agropecuario industrial independiente. Y nos acompaña desde Nicaragua. También queremos aprovechar este espacio para agradecer a las organizaciones que están participando con nosotros y a la Universidad de la Concepción del Uruguay en Argentina por avalar este importante evento. Esperamos que sea del agrado de todos y que les genere mucho valor y que puedan aplicar los conocimientos que se generen acá en su área del saber y en el campo agropecuario. Sin más, le cedo la palabra al doctor Mario. Mario, bienvenido. Puede activar su cámara. Buenas tardes para todos los presentes. Debo comenzar esta charla con la gran satisfacción que poseo por el hecho de que pueda transmitirle a los participantes lo importante que resulta tener información sobre el tiempo y el clima para manejar nuestros cultivos. De forma general hemos sido testigos de cómo no se le ha prestado la importancia que requiere la agrometeorología, comenzando por el poco tiempo en los planes de estudio, la pobre infraestructura para las prácticas y la forma en que aparece en tesis e investigaciones donde el clima prácticamente tiene una apariencia formal. No se le hace ningún análisis en la mayoría de los casos. Se exponen valores medios de temperatura, precipitaciones, pero solo están ahí de puro adorno. Es así que nuestros profesionales egresan con una pobre preparación en esta dirección, donde no dominan cómo elaborar una tabla para el análisis de datos, hasta no saber cómo relacionar el clima con los cultivos. Y esta situación ha coincidido con la presencia que hoy tiene el clima en la agropecuaria en general, resultando el eje que define los resultados finales que ha de alcanzar la empresa agrícola. Por lo tanto, es meritorio que se le preste hoy en día la importancia que requiere el estudio de las condiciones climáticas y la información como tal. Bueno, nuestro webinar se titula "Cómo enfrentar los retos del cambio climático en la producción
agropecuaria, que en el caso específico de esta primera intervención tiene que ver con las causas y efectos del cambio climático. Hay una relación histórica entre el desarrollo, la energía y los gases de efecto invernadero. O sea, el desarrollo socioeconómico, cuando no está bien organizado, va a determinar un aumento de los consumos energéticos. Y esto traerá consigo un aumento de las emisiones de los gases de efecto de invernadero. En este caso, según sus siglas en español sería GAY, ¿no? También se utiliza hoy en día el GHG, que sería los gases de invernadero, o sea, que en inglés es greenhouse gas. O sea, que un desarrollo socioeconómico que no sea sostenible va a determinar aumento del consumo energético y por lo tanto un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se ha llegado a la conclusión que el aumento de la temperatura es significativo en las latitudes altas, a partir de 30 grados de latitud, como ustedes pueden ver, o sea, casi en las latitudes, latitudes medias, latitudes altas, ustedes ven que las coloraciones en rojo son más bien hacia el norte y que pueden llegar a alcanzar hasta 1,5, 2,5 grados Celsius. En esta gráfica, en el hemisferio norte, se nota para el caso de la temperatura como antes del periodo industrial, alrededor de 1900, va a existir una tendencia incluso a la disminución de la temperatura. Pero sin embargo, rebasado ese periodo, el aumento se dispara e incluso alcanza niveles que son muy superiores a los que se han alcanzado en épocas anteriores. En el caso también, bueno, ya en el periodo, como se ve el periodo, se nota que a partir del 1920 y pico, 40 y pico, es que comienza ya a establecerse un aumento, ¿no?, que es significativo, como ustedes se pueden percatar aquí. También, bueno, el nivel medio del mar también ha ido aumentando como una consecuencia de ese aumento de la temperatura que hace que los glaciales se deshielen y toda esa agua hace que el nivel del mar aumente. O sea, tenemos que a partir de 1970 aproximadamente el nivel del mar ha ido aumentando en la escala que se puede llegar hasta los 5 centímetros, 5 o 6 centímetros de elevación del mar. Esto con las consecuencias que tiene sobre algunas regiones que son bajas y son proclives a que reciban un fuerte impacto de esta elevación. También tenemos que los estudios que se han hecho de los glaciares, se han extraído bloques de hielo que tienen hasta 420.000 años, donde se ha visto que estamos en un periodo donde estamos en el ciclo superior de este llamado ciclo que va a aparecer incluso
cada unos 150.000 años. Estamos en la parte superior y ustedes pueden ver aquí cómo la temperatura se mantiene alta, así como los niveles de dióxido de carbono también y los de metano. Los tiempos de residencia de cada gas y los escenarios de emisiones y concentraciones futuras son como sigue. O sea, tenemos que las concentraciones muy altas son las del preindustrial, concentraciones son de 280 partes por millón. Sin embargo, ya a partir de 1998 hay un crecimiento de casi 100 partes por millón. O sea, llegan a alcanzarse los 365 partes por millón de dióxido de carbono. La tasa de concentración, el cambio, es de 1,5 partes por millón por año. Y tenemos que, bueno, la permanencia que tienen estos gases, ¿no? Fluctúa, por ejemplo, para el dióxido de carbono de 5 a 200 años, para el metano de 200 años, para el óxido nitroso de 114 años, ya los clorofluorocarburos de 45 años, los hidrofluorocarbonos de 260 años y los perfluorometanos que pueden alcanzar una permanencia de más de 50.000 años. Esto va a provocar forzamientos radiativos. Estos forzamientos radiativos pueden ser calculados si contamos con la concentración inicial del gas y la concentración final, y a partir de estos modelos, ¿no?, que dependen de la concentración final y concentración inicial del gas, se puede calcular ese forzamiento que se dará en watts por metros cuadrados. Los forzamientos radiativos actuales y preindustriales, vemos cómo el más significativo lo tenemos en el dióxido de carbono con las magnitudes mayores. El metano también es significativo y los halocarbonos igual. Son los que producen calentamiento. El ozono un poco menos, y los aerosoles como el hollín de la quema de combustibles y otros tipos de minerales que están en suspensión que no producen calentamiento sino enfriamiento, pero bueno, vemos que aquí la diferencia que tienen todos estos gases de efecto invernadero es muy altamente significativo con respecto a los otros. Por otra parte, tenemos como el forzamiento que produce el dióxido de carbono supera a todos los demás gases. Cuestión esta que perdurará hasta el 2100, según se ve en este gráfico. Hay escenarios climáticos que plantea el IPCC que están determinados por 3 factores, que son la demografía, el desarrollo tecnológico y los niveles de energía. Y todos estos van a producir un impacto agrícola. Estos 3 factores, de alguna manera, van a producir emisiones, altas concentraciones de gases, y estos van a provocar los forzamientos radiativos, determinando el cambio climático con la consecuencia de los impactos climáticos que hoy sufrimos, que se traducen en toda una serie de fenómenos climáticos en forma de huracanes, altas precipitaciones, altas temperaturas y su impacto en la agricultura en general. Vamos a tener que se manejan 4 escenarios de emisiones
según el IPCC, el A1, que es un mundo de crecimiento económico rápido, esto con un nivel muy tecnológico, el A2 y el B1, que son escenarios intermedios, donde se utilizan tecnologías limpias, pero todavía se sigue utilizando los combustibles fósiles. Ya un B2 sería un escenario donde no se utilizan los combustibles fósiles y todo está en manos de la energía limpia. Aquí en este gráfico vemos como el A1 va a aparecer como el escenario más drástico, de mayor forzamiento radiativo, el B1 y el A2 como escenarios intermedios y el B2 como el más fiable, el menos drástico en materia de cambio climático o de forzamiento radiativo. Van a existir diferentes modelos para el análisis de los escenarios del cambio climático. Tenemos el modelo SAM3 del Centro Hadley de Gran Bretaña. Tenemos el modelo Chan, que ha sido hecho por diferentes países, entre ellos está el Reino Unido, Italia y Alemania. Los modelos de circulación general están construidos por Estados Unidos y el modelo RCP, donde han tenido contribuciones todos los países en general. El RCP son las vías representativas de concentración, que tienen que ver con los niveles que alcanza los watts por metros cuadrados, producto de la contaminación por gases de efecto invernadero. En este sentido, hemos hecho algunas investigaciones, por ejemplo, el comportamiento de la productividad neta, utilizando los escenarios RCP 2011-2040 y 2041-2070 en la provincia de Los Ríos. También, hemos hecho trabajo en Alicante, en Marina Baja, según el modelo Hadley, para los escenarios 1961-90, 2011-40, 2041-70 y 2071-99. Y en la Sierra de Prades, en España, también utilizando similares escenarios, según el modelo Hadley. Los escenarios de contaminación, según el modelo RCP, van a tener diferentes niveles. Está el RCP 2.6, el 4.5, el 6 y 8.5. Estos valores numéricos significan la cantidad en watts por metros cuadrados. Y estos escenarios van a definirse según las concentraciones de dióxido equivalente que van a manifestarse en la atmósfera. Aquí en esta tabla, se refiere cuándo se alcanzan, cuál es el comportamiento de cada uno de esos escenarios y cuándo se van a hacer manifiestos según los niveles de gases de efecto de invernadero o en gigatoneladas de carbono, en este caso de carbono equivalente. Esta tabla se refiere al 2.6, por ejemplo, para 490 partes por millón de dióxido equivalente, el 4.5 para 650, de 6 watts por metro cuadrado, o sea, el RCP6 para 850 partes por millón de dióxido equivalente, y el RCP 8.5 para 1.370 aproximadamente ppm de dióxido equivalente. Todo esto hasta el 2100.
hasta el año 2100, donde se supone que se normalice. Vamos a tener que de los forzamientos radiactivos, el único que decrece en el año 2100 es el 2.6. En el 4,5 se mantiene estable y 6 y 8,5 se mantiene creciendo en el año 2100. Vamos a tener que el IPCC también, bueno, define, según se estudia en 2019, que hasta el momento de la revolución industrial, ¿no?, va a existir un calentamiento que se va a mantener estable, homogéneo. Ya a partir de 1900 hay una tendencia al crecimiento, tanto en las temperaturas como en el nivel medio del océano. Aquí en esta tabla vemos cómo el dióxido de carbono en gigatoneladas de dióxido de carbono va a mantener valores muy altos. En caso del metano, en gigatoneladas está muy por debajo, 0,5, y el óxido nitroso muy por debajo también, 0.09. 0.09. El sistema climático es la incertidumbre de sus respuestas. Nos trae como resultado que, bueno, los escenarios climáticos, según el comportamiento que tengan los países, van a obtener diferentes resultados. Desde resultados que pueden ser sostenibles hasta resultados que son insostenibles para el globo en su totalidad. En esto hay influencia en las temperaturas y en el nivel medio del mar. También, bueno, vamos a tener que según el IPCC igualmente se van a calentar más los continentes que los océanos. Incluso se plantea como promedio global en el 2085, un aumento de 3,1 grados Celsius, valor que yo considero demasiado drástico, ¿no? Y no soy partícipe de ese valor, pero bueno, se lo traigo aquí porque en definitiva son valores de algunas agencias científicas que lo dan por cierto. También, bueno, la precipitación va a tener un aumento considerable en regiones, por ejemplo, como África, no así, por ejemplo, en América del Sur y del Norte, a no ser muy al norte, prácticamente en Canadá, la zona más al norte. El aumento en general de la precipitación. Muchas gracias. Gracias. Entonces, lo que quiero exponerles a ustedes brevemente es una información climática que nosotros valoramos como Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, el cual existimos un equipo muy disciplinado en el aspecto de muchas multidisciplinas, agrónomos, ingenieros industriales, geólogos, existen veterinarios, porque también vemos la parte de los aspectos de la situación de la fenología de las plantas, como también la fenología que también vemos en el campo y también en la parte de los seres vivos, como son las abejas, lo vemos en el ganado, en lo que es en la parte de lo que son, por ejemplo, el ganado vacuno. Vemos en la parte avícola también los efectos que se están generando. Las experiencias como nosotros como empresa que estamos especializada en esto es que realmente
una técnica especializada en agrometeorología aplicada tanto a la meteorología, la climatología y la productividad agropecuaria. Es una agricultura de precisión futura, lo que lo estamos haciendo con algunos análisis propios en relación con el conjunto de equipos de tanto de empresas de servicios agrícolas, de servicios agropecuarios, como también técnicos, universidades y también lo principal sector productivo para lograr tener experiencia en la rama agropecuaria y poder tener una respuesta a la gestión de la producción y los riesgos. La propia misión nuestra es crear condiciones agrometeorológicas vigentes y futuras para las gestiones eficientes en sistemas agrarios, proveer a los productores agrícolas y también ganaderas información agrometeorológica y agroclimática oportuna que permita tomar decisiones adecuadas en el manejo del sistema de producción agrícola. Nosotros logramos ver el comportamiento de plagas, enfermedades, el comportamiento del estrés hídrico, tanto en el ganado, en las plantas, la parte del desarrollo fenológico. Y con esto nos preocupa mucho, como estaba hablando el doctor, uno de los eventos que muchos creen que el efecto del problema climático, del cambio climático, calentamiento global, no tienen efecto sobre el fenómeno niño. Todo aquello que tiene un comportamiento atmosférico tiene un comportamiento de reacción. Y la forma de poder valorar esos cambios bruscos que estamos teniendo se denomina propiamente con lo que es el fenómeno del niño. El niño, como ustedes saben, se origina en la parte de América del Sur. Es propiamente el 24 de diciembre, en la parte sur de Perú. Se terminó ahí siempre el nombre del fenómeno del niño debido a que había un calentamiento siempre del agua y lo que hacía que se perdían las aguas heladas, se perdían los peces y las aguas heladas que están ahí se le llama como las corrientes de Humboldt. Estas corrientes desaparecen, al momento de aumentar aquí la temperatura, desaparecen. Ahora, cuando hablemos de un fenómeno del niño, debemos de relacionarlos en tres fases. El niño es propiamente el fenómeno que se denomina el fenómeno del niño oscilación del sur. ENSO o ENOS en español, como también en inglés. Tradicionalmente el fenómeno del niño. El niño se compone de tres componentes que son propiamente lo que les voy a mostrar a ustedes. Estos tres componentes son los que hemos venido analizando desde hace muchos años y lo que está en rojo son las temperaturas que se registran en la superficie del Océano Pacífico, sobre la parte del Pacífico de América del Sur. Lo que está es lo que nosotros llamamos niño seco o niño que está niño seco. Hablemos de este término, que prefiero que mejor lo manejemos así como niño seco. Lo que ven en oscuro, el negro, es lo que es el niño neutral. Y lo que ven en azul es lo que es niña. La niña es el efecto de fuertes lluvias en la zona del Centroamérica y en la zona de América del Sur menos lluvia. Y el niño seco tiene el efecto en Centroamérica con sequía y mientras que en América del Sur con lluvia. O sea, es lo inverso. El niño neutral es cuando no hay influencia de estos dos eventos. Pero para Centroamérica, me voy a enfocar a Centroamérica. Quiero que lo sepan que la parte inversa es lo que sucede en América del Sur o en cualquier otra parte del territorio, pero todo lo que es Centroamérica y la parte del norte influye bastante el fenómeno del niño. El niño, entonces, para que podamos tener la idea, hemos tenido efecto en Centroamérica del niño seco en el año 2002 a 2006 con dos ciclos combinados. Tanto que ha afectado con partes de sequía. Posteriormente, si se fijan ustedes, en el año 2014-2016, Centroamérica tuvo un efecto propio, hablemos de Nicaragua, tuvo un efecto muy severo de una sequía extrema del año 2015. Fue un año muy seco con pocas posibilidades de precipitaciones. El otro evento que tuvimos fue en el año 2018-2019, presencia del fenómeno del niño seco que hizo que se retirara tempranamente la lluvia y tuvimos un déficit de lluvia bajo las normas históricas del año 2019 y eso incluye para Honduras, El Salvador, Guatemala y parte de México. Mientras que para el año 2001 tuvimos presencia de la niña, que es todo lo que ven ustedes en azul,
y lo que es la parte negra es lo que es el niño neutral. Otra presencia que tuvimos de este evento fue el año 2007-2009. Tuvimos otra presencia del fenómeno niño neutral en el año 2010-2012 con bastante predominio de la niña 2012. Y ahorita actualmente tuvimos la presencia del fenómeno de la niña 2020-2022 y aún durante este primer trimestre de diciembre, enero, febrero, presentamos la presencia de la niña. ¿Qué pasó con el año 2020-2021? Tuvimos presencia de dos huracanes, que tuvimos la presencia de Iota y Eta, y tuvimos en el 2022, tuvimos a Julia, que también generó también condiciones de lluvias fuertes, y tuvimos pues presencia de huracanes. ¿Qué sucede? Cuando las temperaturas aumentan en el Pacífico, disminuyen las temperaturas en el Atlántico Caribe. Cuando disminuyen las temperaturas Atlántico-Caribe, significa que las posibilidades de formaciones ciclónicas en el Caribe Atlántico son menores posibles debido a que tenemos muy bajas las temperaturas de 27 a 29 grados Celsius, muy abajo de esos rangos. Cuando tenemos 25 o 24 grados Celsius, estamos teniendo entonces temperaturas que no originan propiamente actividad ciclónica. Cuando tenemos la presencia de la niña, la temperatura del Océano Pacífico disminuye y aumenta la temperatura de lo que es la superficie del mar en el Atlántico Caribe. Y esto genera la potencia que son los huracanes que se presentan hacia el área de Centroamérica y Caribe. Entonces, ante estas situaciones, estamos viendo que los panoramas que se presentan actualmente están generando que el fenómeno del niño para diciembre de 2022 a diciembre de 2023, la niña estaría en un 75%, un niño neutral con un 25% y un niño seco con un 0%. Las alertas tempranas que se están generando y viendo nosotros el comportamiento después de tener los ciclos de niño seco, niño lluvioso, niño neutral, con la última con la niña, nos da a nosotros la idea de que tenemos que prepararnos y por eso hacemos análisis quincenales de cada periodo mensual, donde ustedes pueden ver estos ejemplos y es lo que quiero que ustedes tomen en cuenta. Estas son las informaciones que da la NOAA oficialmente sobre el comportamiento del niño. La niña, como es en azul, como lo pueden ver, en el reporte de la primera quincena de enero, indica que tendremos un descenso de la niña de diciembre, enero, febrero, que esta que ustedes están viendo aquí, diciembre, enero, febrero, para agosto, septiembre, octubre a un 11%, de un 95 a un 11%, en el diagnóstico que se está sacando en ese periodo. Posteriormente, si notamos el fenómeno del niño neutral, que es este gris o negro que ustedes ven en las cifras ahí, pueden ver que aumenta en los de diciembre, enero, febrero a marzo, abril, mayo de un 5 a un 82%. Pero posteriormente de abril a mayo a junio, que estamos hablando acá en este periodo, viene de un 74% a un 38%. Esto nos está indicando de que el fenómeno del niño seco, que estaba en un 0% en diciembre de la primera quincena de enero, aumentará para agosto, septiembre, octubre a un 51%. Ese es el pronóstico. Desde ahí nos está dando una alerta al área de Centroamérica de que debemos irnos preocupando que esta tendencia va a ir cada día aumentando más hacia el fenómeno del niño seco. Entonces, la niña, al tener este comportamiento que viene descendiendo, sigue su segundo ciclo en la parte de la segunda quincena de enero y sigue el descenso más drástico de un 50% a un 3% y de mayo a junio, julio, a septiembre, octubre, noviembre hasta un 11%. Mientras que el fenómeno del niño neutral tiene un aumento de un 50 a un 88% y posteriormente decae de mayo a junio a julio a un 34%. Mientras que el fenómeno del niño seco para el área de Centroamérica va a aumentar de un 0 de enero, febrero, marzo, que estamos en este trimestre, aumentará para lo que sería julio, agosto, septiembre a un 57% y para lo que es agosto, septiembre, octubre o septiembre, octubre, noviembre a un 55%. Esto ya nos está dando mayor tendencia que la presencia del fenómeno del niño seco para lo que es el ciclo de febrero estará generando que la niña, según el diagnóstico,
estará descendiendo desde enero, febrero, marzo a mayo, junio, julio, que es aquí, en estas cifras, donde vemos a un 3%. Y donde posteriormente vemos la caída de la niña, aumenta un poco de 4 a un 7%, pero se mantiene en rangos tan abajo en las primeras quincenas del mes de febrero, mientras que el niño neutral lo vemos de un 37 a un 82%, pero después de mayo a junio, julio, a septiembre, octubre y noviembre, una caída de un 61 a un 31%. Mientras que el niño seco, estamos viendo un comportamiento más diferente, donde vemos un incremento de 0 a 57%, y por último, en el último trimestre, lo encontramos con un incremento de un 60 a un 62%. Si vemos esta suma, al final de septiembre, octubre, noviembre, tenemos un 38% contra un 62% de lluvia regular a un periodo seco. Esa es la parte pues más sencilla que lo hago para que podamos entender estos términos. Esto significa que a partir de marzo, abril y mayo, el incremento del fenómeno del niño tendrá una significativa cifra, y que al final del ciclo de que se reporta para febrero, de la segunda quincena de febrero, está en un 62% contra un 38%. Ahora, si analizamos la segunda quincena de febrero, verán el cambio muy drástico que tenemos, que la niña baja de febrero, marzo, abril, de un 12% a un 2%. Esas son las estimaciones. Y para julio, agosto, septiembre, a octubre, noviembre, diciembre, que ya es el cierre para Centroamérica de retiro de la lluvia, el análisis que se hace es que tendremos de un 3 a un 9% niña, y el niño neutral, que ustedes podrán observar, tiene una decaída de hasta un 29%. Mientras que el niño seco vemos un incremento a un 65% en el primer semestre y un cierre al final de un 62%, siempre con 62 contra 38%, que es lo que vemos aquí en esta diferencia. Pero el incremento que estamos viendo es que estamos encontrándonos a un niño que viene con un predominio de escasez de lluvia. Para lo que analizamos para la segunda quincena de febrero, que es lo que ustedes están viendo acá, analicemos ahora la primera quincena de marzo, que es esta que está transcurriendo ahorita. Veamos el comportamiento de la niña del periodo febrero, marzo, abril, hacia lo que es el periodo junio, julio, agosto, que tenemos de un 4 a un 3%, oscilando entre caídas y algunos incrementos solamente significativamente de un 1%. Mientras que de julio, agosto, septiembre, hacia la parte de octubre, noviembre, diciembre, vemos un incremento de un 4 a un 6% que no es significativo. Para Centroamérica, el periodo lluvioso entra en el periodo de mayo, junio y julio. Y tenemos que una niña está en un 2% y cierra con un 6%. Son 6% de posibilidades de lluvias fuertes en relación a la niña, y en relación al que es el fenómeno del niño neutral, lo tenemos que viene de un 96% a un 49% y decae abruptamente de un 40% a un 31%. La suma de ellos dos son 37% contra un niño seco que ustedes están observando, que tiene un incremento en el primer semestre, y en el segundo semestre estamos viéndolo ya a un 63%. Significa que la mayor tendencia arriba del 50% es que para el próximo año 2024, el predominio, según estas estimaciones, será propiamente de un niño seco, que va a afectar el área de Centroamérica, y significa que el periodo lluvioso se va a ir retirando tempranamente en lo que serían los últimos 3 meses del mes del año 2023. Entonces, ante esta situación, se está analizando propiamente qué podemos determinar en relación a esto. Y lo que encontramos es que aquí pueden ver el 1 de marzo, estas son las altas temperaturas ya sobre la parte de América del Sur. Vemos las corrientes de Humboldt que están ya desapareciendo, que son estas corrientes bajas de temperaturas sobre Centroamérica, y comienza a aparecer la parte más caliente, que es la que encontramos acá frente al Pacífico de Centroamérica. Y si nos fijamos en este análisis de estas anomalías, podremos ver que cuando tenemos el fenómeno del niño, las corrientes calientes
se desplazan hacia la parte del este, del oeste del Pacífico, buscando Australia. Cuando tenemos el fenómeno, debido a que los fuertes vientos alisios transportan las altas temperaturas del océano a esta zona. Y entonces viene la generación de lluvias a esta zona. Pero como ya el fenómeno del Niño está presentándose, esta mancha que ustedes ven va a ir circulando porque ya los vientos alisios que están acá van a ir desapareciendo y comenzarán a retornar entonces todas estas altas temperaturas hacia la zona del Pacífico de Perú y estará generando entonces lo que es el fenómeno del Niño. Esto es teóricamente y lo que realmente sucede con las altas temperaturas. Ahora, Centroamérica, ¿qué es lo que tiene? Centroamérica lo que va a encontrar es propiamente un pronóstico que va a generar unas lluvias durante este periodo del año 2023 un poco normal, de regular a normal, pero que estarán siempre algunas zonas que tendrán algunos comportamientos de bajas posibilidades de precipitaciones sobre la norma histórica. Esto significa que esta situación va a crear que Nicaragua, en los análisis que hemos hecho, que ustedes pueden ver, las temperaturas han ido incrementándose desde el año 1910, y es lo que hablaba Mario, el doctor Mario, de 1910 hasta la fecha estamos viendo que las temperaturas han cambiado en Centroamérica y hablemos específicamente de Nicaragua. Aquí pueden ver los cambios de temperatura en 1901 y pueden ver hasta lo que es el año 2021. Estos son incrementos de temperaturas que influyen cambio climático, calentamiento global. Esto influye también la deforestación, incluye también lo que es la parte de las quemas, el calentamiento global, la parte de los gases invernaderos. Y esto es lo que nos hace tener una forma totalmente preocupante en relación a estos cambios bruscos que estamos experimentando en las últimas tres décadas que se han presentado recientemente. Entonces, estos cambios bruscos están siendo muy perjudicial en lo que es en la parte climática. Entonces, ante eso, hacemos nosotros al sector productivo información climática que les estamos mandando, agroclimática, donde les hablamos propiamente sobre lo que está ocurriendo diario con perspectivas quincenales, pronósticos diarios, perspectivas trimestrales y diagnósticos de los fenómenos en las zonas del fenómeno del Niño, cómo afectarán del año 2023 a 2027 en zonas productivas. Hacemos un análisis actualmente ahorita sobre Centroamérica, lo que tenemos es este anticiclón marítimo. Esto está dentro del pronóstico que nosotros siempre damos referencia. Este anticiclón marítimo hace que estos frentes fríos se desvíen sobre Centroamérica y se estén generando también lo que son las corrientes fuertes de chorro, corrientes de bajo nivel, o que son los vientos alisios. Esta es la imagen ahorita reciente, donde tenemos que estaba localizado este sistema. Encontramos acá unas corrientes de bajo nivel combinado con un canal de baja presión, y encontramos también el sistema frontal o frente frío que van desplazándose más hacia el este debido a ¿qué? A estas circulaciones de estos vientos que perjudican la circulación hacia dentro del territorio de Centroamérica. Se hacen unos análisis de las velocidades de los vientos, cuáles son más fuertes en los periodos de marzo para los productores que tienen que proteger su café, su cacao. Le hacemos análisis para lo que es explicaciones a ellos para lo que es abril, para lo que es el periodo de mayo, que estamos iniciando el periodo lluvioso, supuestamente. Y con todo esto, también les hacemos la advertencia de las posibilidades de los incendios que se están produciendo en el periodo seco. Si vean a Honduras, El Salvador, todos estos puntitos que ven son focos de incendio. Todo esto que ven acá sobre Centroamérica, Nicaragua, son focos de incendio, los cuales nosotros les avisamos a los productores que se están generando quemas y focos de incendio que pueden perjudicar más aún todavía lo que es el ecosistema y el medio ambiente, donde hay que buscar pues cómo no utilizar más estas prácticas. Posteriormente les avisamos a los productores cómo son sus condiciones climáticas para el día de hoy por sus labores culturales por día. Les avisamos a ellos, este es un pronóstico que lo sacamos diario, le avisamos a ellos sus perspectivas climáticas durante los próximos
72 horas. Les damos sus condiciones, cómo estarán, para que ellos tomen propicio información para poder manejar sus cultivos, qué es lo que deben de hacer. Pero ante todo esto, les explicamos las anomalías que se puedan presentar durante el ciclo lluvioso, durante lo que son en los meses de abril, marzo, abril y el inicio de mayo, cuáles son las anomalías que se pueden presentar sobre el territorio, y al mismo tiempo, en base a un monitoreo meteorológico, que tenemos muchas estaciones que estaban manejadas por una plataforma del Observatorio de Fenómenos Naturales en todo el territorio. Tenemos zonas de maní, zonas de café. Aquí tenemos maní y tenemos maíz, tenemos caña de azúcar, está el Ingenio San Antonio. Tenemos en la zona central donde tenemos producción de café, cacao. Tenemos zonas productivas y urbanas. También tenemos otras zonas como aquí, que son la zona de cacao, en estas zonas de la RAS, y estamos montando estaciones automatizadas que están generando información constante, como también por medio de observadores meteorológicos, climáticos, que son con estaciones ordinarias, que levantan datos y están reportando sus datos en zonas también que lo mandan por vía usando las tecnologías de WhatsApp, donde nosotros recopilamos esa información y estamos capturando datos y enviándoles esa información, retroalimentándoles a ellos información procesada para que pueda tener una idea, el pequeño y mediano y gran productor pueda tener ideas de lo que está sucediendo. Posteriormente, con esto le puedo mostrar este ejemplo rápidamente. Esta es una zona altamente productiva de maní y caña de azúcar. Hemos hecho un levantamiento de zonas productivas donde hemos montado estaciones meteorológicas en estas zonas productivas, teniendo estaciones por lo menos cubriendo el 88 a 90% de estas zonas productivas para tener el comportamiento. Con este comportamiento de datos que tienen estas estaciones, nos las hacen llegar remotamente a nuestros sistemas o también inclusive a los mismos productores. Nosotros lo que hacemos es que analizamos esos datos debido a esta información y comenzamos a procesar esa generación de datos y comenzamos a generar información climática que podemos relacionarla con algunas condiciones propias del manejo del cultivo de la caña, como también los saltos y riesgos que puedan tener en el manejo del cultivo agrometeorológicamente. Esto implica que tenemos pues que tener requerimientos propios en base a alguna fase de precipitaciones, que creo que el doctor se los va a ir explicando a ustedes, pero lo que hacemos es levantar información climática, dar información climática, procesar la información climática, darles a conocer a ellos los efectos. Si ustedes pueden apreciar aquí, les voy a mostrar algunos ejemplos. Nosotros hacemos una proyección del año 2023 a 2027 en relación a los efectos climáticos que se puedan estar presentando. En el periodo de enero a abril es un periodo seco para Centroamérica. Pero si analizamos aquí en esta zona, que es una zona de cafetalera, ¿dónde encontramos nosotros aquí en el año 2023 los rangos en milímetros? Estos son decenas. ¿Dónde encontramos que en las primeras decenas, segunda decena y tercera decena, cuáles podrían ser sus acumulados en milímetros que podrán tener en esas semanas, en esas decenas? ¿Qué es lo que sucede? Que estamos viendo que el efecto de la canícula que va a estar afectando el territorio de esta zona va a tener unos déficits de canícula afectada desde la segunda decena de julio a la segunda decena de agosto. Estamos hablando 40 días, cosa que la canícula siempre anda en 15 días, del 15 de julio al 15 de agosto, 30 días, pero vemos que hasta la tercera decena de agosto tiene un comportamiento que comienza a aumentar un poco. Pero si analizamos para septiembre en el año 2023, vemos que está teniendo una tendencia que se está mejorando septiembre, octubre, pero para noviembre, en la segunda decena de noviembre, estamos determinando con este modelo de que podemos tener una caída de precipitaciones a partir de la segunda decena de noviembre, con la situación que le explicaba anteriormente, de que en el último trimestre tendremos bastante presencia del fenómeno del niño seco, que es lo que va a estar afectando. Si ustedes analizan el año 2024 a 2027 de precipitaciones que ustedes pueden ver, encontrarán que estaremos bastante bajos en relación a las condiciones climáticas. Y estas valoraciones se vienen haciendo mensualmente y se van determinando cuáles son los periodos de precipitaciones y cuál es el comparativo con la norma histórica.
con esta información que nosotros vemos, lo azul es la norma histórica, y todos estos comparativos que vamos haciendo por mes, nos estamos encontrando cuáles tienen más abajo y cuáles tienen más arriba en relación al periodo del ciclo anual. Y esto nos viene determinando entonces que podemos tener una idea para que al productor le podamos dar una referencia qué hacer con su cultivo. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos esta zona, esta es una zona del corredor seco, donde encontramos que la norma histórica es de 1416.1. Y vemos que en el año 2024, 25, 26, 27, 23, 24, 25, 26 y 27, vemos que todas están abajo de la norma histórica, principalmente el año 2024 y el año 2026. Con eso estamos dándole a entender al productor que tiene que irse preparando con semillas más rápidas o aprovechar los ciclos de lluvias que van a tener iniciando en la primera decena de mayo, procurando después encontrarse con la canícula y viendo lo que la salida del periodo lluvioso estará para la segunda decena de noviembre. Esto está indicando que el productor tiene que tomar medidas correctivas para que puedan tomar decisiones más acertadas. Y con esto lo que hacemos es, por ejemplo, aquí tenemos otra zona, esta es la norma histórica, vemos que el 2023 es favorable, pero el 24 y el 26 son años no tan favorables para esta zona, donde estarán más abajo de la norma histórica. Y por lo tanto, tienen que tomar medidas correctivas como un sistema de alerta temprana ante la situación del fenómeno del Niño. Aquí lo que hacemos es que estamos evaluando con los datos análogos que se están enviando, cuánto estamos acumulando nosotros en relación a periodos decenales. Del mismo tiempo le podemos indicar a ellos cuáles son los periodos lluviosos, no lluviosos que han tenido, cuáles son sus problemas de riesgo que pueden tener, y con esto ya pueden tener algunas decisiones sobre el comportamiento de la precipitación en relación a la evapotranspiración del cultivo. Al mismo tiempo pueden tener el balance hídrico y el volumen de riego, el comportamiento de este balance hídrico, cuánto les puede servir, qué puede ser útil para ellos, tomar sus decisiones en relación a la decena, los pronósticos de riesgo de aparición de plagas también, les podemos indicarles dónde están los riesgos que pueden tomar, y podemos darles también a entender a ellos cuáles son las plagas que pueden presentarse en algunas condiciones y en los periodos decenales. Estos son análisis que se hacen continuamente, incluyendo para el maní. Este es un cultivo maní que se usa en las zonas de siembra, en las zonas de occidente de Nicaragua, y tenemos pues datos que le damos al productor para que pueda valorar realmente cuáles podrían ser sus condiciones en que se puedan presentar y qué riesgos de plagas pueden tener, y tomando en cuenta con la información de umbrales, por ejemplo, este de café, que nosotros les damos los umbrales de café que puedan utilizar ellos y puedan prepararse para las normas históricas o las variables climáticas, cómo ellos pueden ir relacionando toda esta información para que puedan el productor tener muy buenas tomas de decisiones. Lo que estamos intentando también hacer es que existan las mesas tecnológicas, agrometeorológicas, que son una forma de involucrar al productor, a los organismos internacionales, cooperativas, técnicos, gobiernos locales, municipalidades, empresas, universidades, y puedan obtener de la información climática, puedan obtener boletines agrometeorológicos que puedan tener información climática. Con eso, esto es una herramienta para las muy buenas tomas de decisiones que pueden tener en el futuro. Entonces, eso es parte del esfuerzo que nosotros hacemos, porque para un pronóstico personalizado, nosotros lo que estamos haciendo es tomar un alto nivel de confiabilidad y buscamos cómo ellos puedan tener relaciones muy importantes en relación a cómo puedan ellos perfectamente tomar datos y que puedan utilizarlos para la mejoría de las tomas de decisiones productivas. Entonces, eso es parte de lo que nosotros hacemos de asesorar al sector productivo agropecuario para que tengan más o menos una idea, siendo pues una información privada que se le da al productor y que puede hacer sus consultas directamente con nosotros, y que es lo que estamos haciendo actualmente como una información adicional de lo que puedan ellos tener en sus tomas de decisiones. Esto es lo que les quería exponerles a ustedes.
Le agradecemos pues mucho la atención y siempre recomendar, siempre que la naturaleza necesita de nuestra ayuda y no podemos seguirla destruyendo al paso que vamos, porque nos vamos a encontrar con un panorama ante el cambio climático muy severo y vamos a encontrarnos con condiciones bastante críticas si no tomamos una forma distinta de manejar nuestros propios recursos. Eso es lo que les podríamos explicarle a ustedes brevemente. No quiero abusar del tiempo porque tenía pues un tiempo limitado, pero espero que si tienen alguna pregunta yo estoy a sus órdenes para poderle contestar cualquier información que ustedes requieran. Muchas gracias, les agradezco mucho el tiempo que me han dado para poder compartir con ustedes. Les regreso a ustedes el campo. Muchísimas gracias, profesor. Un interesantísimo tema con mucha aplicación y yo creo que cualquier productor se sentiría muy beneficiado, ¿no? Si pudiera contar con estas herramientas y con esta información para poder prever, ¿no?, qué puede pasar en el tiempo con su cultivo y cómo el clima se va a manifestar, ¿no? Es una charla muy interesante la que usted nos ha compartido en la tarde de hoy. Y entonces, bueno, le cedo la palabra al doctor Mario. No sé. Bueno, bien, proseguimos con el webinar Cómo enfrentar los retos del cambio climático en la producción agropecuaria. Y en esta oportunidad nos vamos a referir a la contribución de la agrometeorología a la adaptación de los sistemas agrícolas al cambio climático. El cambio climático, según lo corroboran una gran cantidad de resultados científicos de los grupos internacionales, IPCC y otros, que se dedican a los estudios sobre este evento, es una realidad a la que tendrá que enfrentarse a la humanidad en las próximas décadas y son muchas sus evidencias. O sea, por ejemplo, tenemos el mapa o sea, el mapa global a nivel mundial de cuál va a ser la reducción de los rendimientos para el 2050. Ustedes pueden ver ahí que la reducción de rendimiento viene representada por las coloraciones en rojo, mientras que donde podría haber aumento de los rendimientos viene consignado por los colores verde, verde oscuro. Es notable cómo toda la parte tropical va a estar afectado por las condiciones climáticas, lo que va a repercutir en la reducción de los rendimientos. En específico podemos ver cómo en la América del Sur, América Central, incluso en áreas del Caribe, las afectaciones son notables según las coloraciones que toma toda esta región. Solo Chile, en esta franja costera, se nota algún tipo de beneficio que se denota por la coloración verde. Y aquí, bueno, como por Uruguay, esto pudiera también ser alguna zona de Brasil, algunas pequeñas coloraciones en verde. Esta modificación de las condiciones climáticas va a repercutir sobre muchas regiones, por lo que será preciso tomar medidas que pueden ser de reducción de los impactos o medidas de adaptación. Los países de América Latina, la opción más conveniente y la que tienen posibilidad es de adaptarse a estas modificaciones del clima, ya que los medios para mitigar el cambio climático prácticamente es monopolio de los países desarrollados, que cuentan en su mayoría con tecnologías limpias para poder enfrentar este fenómeno. Los objetivos, bueno, es analizar algunos efectos del cambio climático sobre los sistemas de producción agrícola y cómo puede la agrometeorología mitigar o limitar esos efectos.
Podemos decir que la creciente frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos requiere de un refuerzo de los sistemas de gestión de riesgo, de mejores prácticas locales, en donde se apuntan todo lo que tiene que ver con la agroecología y operaciones de respuesta en emergencias. Toda esta parte tiene que ver ya una vez que el fenómeno se hace manifiesto. Por otra parte, bueno, no cabe duda que tiene que existir un apoyo local para la reducción del riesgo de desastres, donde juega un papel predominante los sistemas de alerta temprana y las prácticas sostenibles para reducir los riesgos climáticos. Es noticia hoy en día, sigue siendo noticia, que el cambio climático trae una incertidumbre alimentaria en el sector agrícola y cada año somos testigos de los estragos que provoca el cambio climático, que se materializa en forma de huracanes, de inundaciones, de la aparición de plagas, todo esto motivado, todo esto a consecuencia del cambio en las condiciones climáticas. Y por tanto, no solamente el cambio climático se ve agudizado por el simple cambio, sino también que hay, pudiéramos decir que flagelos como son el crecimiento demográfico, los modelos de consumo cambiantes, la urbanización y el crecimiento económico. Todo esto se traduce en los alimentos, en el pienso, en fibra, energía, medios de vida y servicios ecosistemas. Todos estos sectores sufren de aumento por la demanda elevada que hay en la silvicultura, en la agricultura y en la pesca. Los desafíos ambientales a que nos sometemos tienen que ver con el cambio climático, tienen que ver con la pérdida de biodiversidad, degradación de la tierra y la escasez de recursos hídricos, donde se ven implicados el suelo, el uso de la tierra, el agua misma y la biodiversidad. La reducción de riesgo ante desastres y el manejo sostenible de los recursos naturales han sido identificados como los puntos de entrada clave para crear capacidades de adaptación entre las comunidades rurales vulnerables y resistencia a los impactos asociados con la variabilidad del clima y el cambio climático. Donde, bueno, se apuntan toda una serie de actividades de información y evaluación para la adaptación, donde tiene un lugar preponderante el monitoreo, la previsión meteorológica y la evaluación de los impactos de la variabilidad del clima y del cambio climático. Realización de evaluaciones integradas de vulnerabilidad de los sistemas agrícolas y forestales, la comunicación de la información relacionada con el impacto del cambio climático y la adaptación de los sistemas agrícolas y forestales y la transferencia de conocimiento sobre la evaluación del impacto y la planificación de adaptación a través de la formación y la asesoría en políticas y planificación. No cabe duda que un elemento fundamental es el aprovechamiento de los recursos del clima. Pero para aprovechar los recursos del clima tenemos que tener un control de las precipitaciones, de la evapotranspiración, de la temperatura, la humedad relativa, para reducir la resistencia ambiental. Debemos entonces de apoyarnos en ella
tener un dominio de esas condiciones de riesgo. Otra cuestión es racionalizar las inversiones si se aprovechan los recursos del clima. Esto lo podemos ver en una reducción de riesgo porque al tener el dominio de las condiciones climáticas podemos operar sobre ellas y podemos hacer modificaciones de sus estragos. Se disminuye, por tanto, el impacto ambiental. Por el caso, por ejemplo, del riego, si somos capaces de hacer una racionalización de riego, podemos disminuir la erosión. Si podemos reducir los agroquímicos, entonces vamos a reducir también el impacto, ¿no? El impacto de todos esos elementos químicos sobre la biodiversidad. Todas estas cuestiones, como ustedes pueden ver, se imbrican de tal manera que si se manejan de forma inteligente, las podemos tener de nuestro lado, o sea, la podemos utilizar en nuestro provecho. Y pudiéramos decir que en una guerra, contar con información del enemigo vale más que los cañones. Y esto es una guerra. Si contamos con la información climática, podemos, ¿no?, llegar a vencer todas las condiciones que nos puede determinar el cambio climático. El impacto del cambio climático trae como consecuencia la disminución del acceso a fuentes de agua dulce, el aumento de la frecuencia de sequías, de las precipitaciones intensas, incremento del riesgo de extinción de las especies y plantas, reducción de la productividad de los cultivos en zonas tropicales, la elevación de los periodos de estrés térmico para diferentes especies pecuarias y el incremento de la intrusión salina en las regiones costeras con afectación de los suelos agrícolas. Entonces nos vemos obligados a elaborar estrategias para enfrentar el cambio, las que en definitiva van a estar repletas de incertidumbres. Esas incertidumbres se muestran como años más fríos que la norma o más cálidos, o años más secos que la norma o más húmedos. Para ello, bueno, del ecosistema agrícola podemos decir que hay un pobre conocimiento sobre los sistemas naturales y socioeconómicos. Las proyecciones del cambio climático en el plano regional son inciertas. Los sistemas están sujetos a múltiples presiones, a presiones diferentes que interactúan. Y por otra parte, la investigación y el seguimiento son esenciales para tomar las mejores decisiones para la adaptación. Las acciones sostenibles en el sector agropecuario están dirigidas a la adaptación del cultivo a las condiciones climáticas y a prevenir las meteorológicas, donde la agroclimatología y la agrometeorología juegan un papel fundamental. Mediante la aplicación de la agroclimatología podemos seleccionar, una vez que conocemos cuáles son las vías, cuál va a ser el comportamiento de las condiciones climáticas, podemos seleccionar los suelos más propicios para nuestros cultivos, seleccionar los cultivos, selección de la época de siembra, de la de cosecha, selección de la fitotecnia en general, planificación del riego y determinar el potencial productivo de nuestras regiones. Con la planificación de las medidas de adaptación, conocemos que las temperaturas van a aumentar
en nuestra región agrícola, entonces se buscan los cultivos que se adapten a estas nuevas condiciones. Las técnicas de riego, utilizaremos técnicas de riego que racionalicen el agua y el traslado de las fechas de siembra o plantación. Si las temperaturas, o sea, si las precipitaciones tienden a aumentar, entonces, bueno, tenemos que contar con los sistemas de drenaje que sean propicios y los cultivos que se adapten a las condiciones de alta precipitación. Si las precipitaciones disminuyen, bueno, debemos de contar con el almacenamiento de agua en el periodo lluvioso y cultivos resistentes a la escasez de agua. Por otra parte, se conoce que con el cambio climático va a haber un aumento del dióxido de carbono, o sea, el dióxido de carbono va a determinar el aumento de la temperatura, pero bueno, ese aumento del dióxido de carbono se puede aprovechar si se utilizan los cultivos que se van a beneficiar con ese aumento, como son los cultivos C3, donde están incluidos el arroz, el trigo, la soya, la yuca, el plátano, el maní y la papa. Por otra vía, en los lugares con escasez de agua, utilizar cultivos que eleven la eficiencia del uso del agua, que son los cultivos C4, donde se agrupan la caña de azúcar, el maíz, el sorgo, el millo, los pastos y las hierbas de forraje en general. Pero las acciones para la adaptación son mucho más que eso. Vamos a definir la agricultura sostenible como aquella agricultura que proporciona rendimientos sostenidos a largo plazo mediante el uso de tecnologías de manejo que mejoran la eficiencia biológica del sistema, el mantenimiento de la capacidad productiva del agroecosistema, la preservación de la biodiversidad y la capacidad de automantenerse y autorregularse. La agricultura, por tanto, para alcanzar sus objetivos no puede darle la espalda al clima, el que puede manifestarse de diversas formas. Si usted tiene acceso a la información agrometeorológica, ¿no? Tiene acceso o no a la información meteorológica. Si usted tiene ese acceso, entonces usted cuenta con un pronóstico de riesgo y puede contar con un pronóstico de plagas y enfermedades. Si no cuenta, bueno, no tendrá acceso a este tipo de servicios. Contar con un pronóstico de riesgo, usted puede contar entonces con riegos racionales. Usted no va a determinar, usted no va a impactar el suelo con sobrehumedecimiento por riegos innecesarios. Si cuenta con pronóstico de plagas y enfermedades, las aplicaciones de todo lo que tiene que ver con los agroquímicos van a ser solamente las necesarias. Al no contar, si usted no cuenta con el pronóstico de riego, entonces, bueno, los riegos van a ser excesivos, no van a ser oportunos. Las aplicaciones en materia de los agroquímicos van a ser innecesarios, se va a contaminar el medio y por lo tanto esto va a tener implicaciones ambientales. Si usted realiza riegos racionales, va a proteger el suelo de la erosión, y si las aplicaciones de los agroquímicos solo son las necesarias, va a proteger la biodiversidad. Lo contrario de si usted no cuenta con riego, ni pronóstico de riego, ni pronóstico de plagas y enfermedades, entonces va a aumentar la erosión por los riegos excesivos y va a afectar la biodiversidad de la región. Ahí están las diferencias entre un sistema agrícola sostenible y otro no sostenible.
cuando no cuenta con la información agrometeorológica. La adaptación al cambio climático no es más que los ajustes a la variabilidad del clima, la presente y la prevista, y a las condiciones climáticas cambiantes, donde podemos decir que esta parte tiene una gran relación con la agrometeorología, con contar con información agrometeorológica. Si contamos con la información agrometeorológica, podemos entonces predecir cuál va a ser la condición de las precipitaciones, de la evapotranspiración, para poder tomar medidas en cuanto a riesgo. Conocemos hoy, el día presente, si fuera el 6 de marzo, podemos conocer entonces lo que va a pasar el 7, el 8, así hasta cerrar la semana, si fuera un pronóstico preventivo semanal. También, bueno, podemos contar con el riesgo de aparición de las plagas, de las enfermedades. Podríamos conocer cuáles son los días que pueden ser favorables para la plaga o altamente favorables para la plaga o no favorables para la plaga, con la suficiente antelación para tomar medidas preventivas que siempre serán menos lesivas al ambiente que aquellas que se realizan después de que aparece la plaga, después que se propaga la plaga como tal. Por tanto, también es importante conocer, tener acceso a pronósticos climatológicos, que ya no son de una semana o decenal, sino pronósticos climatológicos que pueden ser con una antelación de 6 meses o anuales, donde se inscribe todo lo que tiene que ver con el comportamiento del evento Enos, la niña y el niño. Por ejemplo, si la fase fría del Enos es la que se va a manifestar como niña, entonces podemos decir que va a suceder que las tormentas se van a agudizar toda la parte del Caribe, la América Central, por la zona del Atlántico, mientras que en la zona del Pacífico, toda esta parte, incluso incluida la América del Sur, no, entonces tendrá que enfrentarse a periodos de sequía. Si la fase es cálida del Enos y es el niño, entonces, bueno, para el Caribe, la América Central, la zona del Atlántico, vamos a tener entonces regímenes de sequía, mientras que toda la parte del Pacífico, incluida América Central por la parte del Pacífico, y también la parte de América del Sur, vamos a tener entonces periodos de tormenta, de inundaciones y de inundaciones. No cabe duda que poder contar con el pronóstico a largo y corto plazo nos va a permitir, por ejemplo, si tenemos en cuenta cuáles van a ser las condiciones climáticas, podemos seleccionar el sistema de cultivo, pero contar con el tiempo meteorológico nos va a dar la planificación de las tareas de ese sistema para su desarrollo. El clima nos va a determinar qué cultivo vamos a desarrollar, pero el tiempo meteorológico nos dirá cuándo plantar o sembrar. El clima nos determina qué variedad es la óptima
y el tiempo meteorológico, cuáles serán las variedades alternativas. La selección de los equipos de mecanización vienen determinados por el clima, mientras que el tiempo meteorológico nos dirá qué vamos a usar, qué equipo vamos a usar diariamente. El clima nos determina el sistema de irrigación y el tiempo meteorológico, cuál es el momento y el volumen de riego. El clima nos da la distancia entre hileras y la definición de la separación entre plantas, nos la da el tiempo meteorológico. Y por otra parte, el clima determina cuál es el sistema de control de plagas y el tiempo meteorológico, cuál va a ser el momento y extensión del control. Tenemos también, bueno, que el uso del software AgroClimaMap nos va a dar resultados espaciales que son de una gran utilidad para el agro. Por ejemplo, en trabajos que se hicieron sobre en El Salvador de caracterización agroclimática, pudimos contar con el análisis de las condiciones presentes, 1981, 2010, 2011, 2021, pasado, presente, y las condiciones futuras, 2022, 2026 y 2027, 2031. Todo esto según los escenarios RCP. También, bueno, se pudieron obtener comparaciones entre las precipitaciones entre los diferentes periodos de tiempo analizados. También, bueno, se hicieron análisis sobre en el departamento de León, en Nicaragua, contando en este caso con el comportamiento de las precipitaciones del periodo 2022-2026 y el de las precipitaciones igualmente en similar periodo. El comportamiento de la temperatura media y la suma de precipitaciones anuales del plátano Dominico Artón en La Piragua, Cantón Quevedo, Ecuador. Se pudieron realizar, por ejemplo, análisis de 30 años, desde 1991 hasta el 2020, ¿no? Y poder conocer el modelo de comportamiento que tiene la temperatura, que tiene la suma de precipitaciones y la satisfacción de los requerimientos climáticos. También, bueno, cuál era el riesgo de aparición de la cigatoca negra y del fusario en el plátano Dominico Artón en La Piragua, igualmente. Esto mensualmente. También, bueno, se obtuvieron comportamientos del índice potencial productivo de la papa en Venezuela. El índice potencial productivo que tiene que ver con los niveles de rendimiento. Mapas del índice potencial productivo de la cebada en la ciudad de Alicante, en los escenarios 61-90, 2011-40, 2041-70 y 2071-99. Todo esto según el Hadley, el modelo Hadley. Tenemos por otra parte, bueno, el índice potencial productivo para las condiciones más bien ambientales en ecosistemas de regadío secano, ecosistemas leñosos, de vegetación de ribera, arbustivo espartal y bosque matorral.
También, bueno, contamos con el pronóstico agrometeorológico semanal del comportamiento del abastecimiento hídrico que se realiza para Quevedo, se realiza también para Santo Domingo. Por ejemplo, este sería el que se corresponde con la semana del 6 de marzo al 12 de marzo para los cultivos de cacao, palma aceitera, tabaco, maíz y banano. También, bueno, el pronóstico agrometeorológico del riesgo de plagas para estos 5 cultivos, con la categoría de favorable, altamente favorable o no favorable. Los gráficos de comportamiento de las condiciones de riesgo para los diferentes cultivos enumerados y una tabla donde se designa para cada una de las plagas y enfermedades su categoría de riesgo. También queríamos, bueno, darle a conocer que vamos a desarrollar un curso de meteorología agrícola, o sea, aplicaciones agrometeorológicas para la reducción de los riesgos agrícolas, que va a comenzar el 27 de marzo, que tiene una duración de 2 semanas, donde se van a desarrollar toda una serie de temas que tienen que ver con la evaluación de las condiciones agrometeorológicas para la adaptación de los sistemas agrícolas a las condiciones climáticas. Y por otra parte, estamos también planificando el diplomado Meteorología Agrícola para la gestión de los sistemas agrícolas, de los sistemas agrarios, donde se van a desarrollar cursos como fundamentos de meteorología y climatología, ecofisiología, fundamentos de suelo para la meteorología agrícola, agroecología y gestión de los sistemas agrarios, manejo sostenible del agua en los sistemas agrarios, observaciones agrometeorológicas, SIC y teledetección para la gestión agrometeorológica y riesgo agrometeorológico y cambio climático. Pues las medidas de adaptación al cambio climático se van a enumerar en la caracterización agroclimática dirigida a la evaluación de riesgos agrícolas, la determinación de los periodos críticos en la satisfacción de las necesidades hídricas de los cultivos, la evaluación del índice potencial productivo de las regiones agrícolas, la evaluación de la sequía agrícola, determinando intensidad, inicio y final de los periodos secos, y monitoreo de las condiciones agrometeorológicas relacionadas con el riego y detección de plagas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecido por su presentación, por su excelente presentación. Y creo bueno, es momento para si alguien tiene alguna pregunta, la formula ahora, ya sea pueden hacerlo por el chat o pueden levantar la mano y le cedo la palabra. Sería bueno que dieran su parecer de cómo ustedes creen que lo impartido en la tarde de hoy puede contribuir a mejorar sus producciones y cómo los profes acá están dispuestos a hablarles y a facilitar la información de cómo ustedes pueden trabajar en este sentido, o sea, en reducir, en disminuir el impacto de los factores agrometeorológicos en cualquier finca, en cualquier predio.
yo quisiera decirte un comentario, hacerles a ustedes. Sabemos que mucha información pueden encontrar en muchas plataformas en relación a imágenes satelitales. Ustedes en sus teléfonos inteligentes pueden encontrar información de meteorología, de datos de sus zonas. Pero el análisis de ver el comportamiento fenológico de una planta, de las plagas y enfermedades, como también el aspecto climático ante lo que son las variaciones que se están generando, son condiciones que deben de ser estudiadas, investigadas y llevarlas muy a fondo para saber qué decisiones tomar en el futuro. Entonces, un consejo que yo les doy es que realmente valorar el aspecto de la información es fácil encontrar, pero interpretarla y poderla saber aplicar es la teoría más acertada que ustedes deben de tener para que puedan encontrar muy buenos resultados. Muchas gracias. Yo estoy aquí de la orden por cualquier otra pregunta y gracias a ustedes de Jessica, como también a Mario, doctor Herrera, por darme la oportunidad de compartir las experiencias que estamos teniendo con cultivos en Centroamérica, principalmente en Nicaragua, como también en otros países que estamos implementando estas técnicas. Pues te quedo aquí atento a cualquier consulta. Gracias a usted, profesor, y siempre será bienvenido acá en estos espacios. Es una lástima que no haya preguntas, porque bueno, hay mucha información y la idea era que hubiera interrogantes, incluso a sugerencias de que dónde pudiéramos ahondar o profundizar más, si ese fuera el caso. Bueno, acá en la sala se encuentra con nosotros el doctor Manuel Jumbo. No sé si él quiere dar su opinión sobre lo escuchado en la tarde de hoy. Bienvenido, doctor. Ya, ahí sí. Ya, hola, buenas noches. Bueno, Josber, un gusto y a los compañeros que han expuesto son temas extremadamente interesantes. Quienes estamos trabajando en el campo conocemos perfectamente qué es lo que está sucediendo con el impacto del clima el día de hoy. En el caso nuestro, yo estoy en este momento en el Carmen Manaví, a 300 metros sobre el nivel del mar, en Sudamérica, y las condiciones climáticas que tenemos en este momento son tan variables que especialmente en la zona nuestra, que la producción agrícola es de plátano, barraganete y Dominico Artón, y la producción ganadera, se ven muy afectados por estas variabilidades. Hoy mismo tenemos lluvias muy intensas, muy fuertes. Antes de ayer, calculo yo que cayeron más de 120 milímetros ya, pero estas constantes que se están dando ya vienen desde el 2013, 2014, que hemos monitoreado todos los procesos de lluvias, y todos tienen una constante en esta época. Nosotros tenemos 4 meses de lluvia muy fuerte: enero, febrero, marzo, abril e inclusive hasta mayo. Junio, una caída tremendamente fuerte. De 400, 500 milímetros bajamos a menos de 100. Meses críticos con menos de 10 milímetros. Entonces, eso hace que el comportamiento productivo de nuestros campos sea extremadamente cambiante. Eso nos ha obligado, obviamente, a tomar otro tipo de medidas, como por ejemplo buscar cultivos alternativos en el caso de la ganadería, que nos permitan solventar las deficiencias de producción de biomasa en la época de verano, precisamente por la baja precipitación. Yo soy veterinario
manejo muy poco lo que se relaciona a los factores climatológicos en su contexto como profesional, lo que dominan ustedes, pero sí lo veo y lo siento en el campo, de que especialmente la lluvia, que es el factor número 1 de que nos afecta, es muy determinante en los indicadores productivos de nuestros el sector agropecuario. Sí nos preocupa y mucho. El problema es, ¿qué hacemos? Nosotros estamos viendo que las políticas estatales, creo que no solamente pasa aquí en mi país, creo que pasa en todo el mundo, hasta el día de hoy no se han tomado medidas reales que permitan, por ejemplo, mitigar los efectos de aquellas acciones que estamos haciendo. La deforestación, por ejemplo, sigue siendo intensiva y no hay quien la detenga. Nuestros productores sugerimos, por ejemplo, establecer sistemas de árboles como barreras, como cortinas. Algo ayuda, pero son cosas muy pequeñas en relación a un gran contexto. ¿Qué pasa en Centroamérica? Tuve la oportunidad de estar alguna vez en Centroamérica, en Cuba, exactamente, y sé que los efectos, por ejemplo, de los movimientos de aire, los ciclones, son terribles. Nosotros, dando gracias a Dios, no los tenemos, pero sí tenemos otros factores. Hoy, por ejemplo, estamos con una incidencia lumínica tan fuerte que solamente lo veíamos antes a casi 3.000 metros de altura. Hoy, aquí a 300 metros, tenemos el mismo choque. Eso debe estar produciendo muchísimos efectos sobre el comportamiento tanto de la flora como de la fauna de nuestro medio. Y de hecho, está incidiendo, porque los índices productivos de nuestro ganado han caído bastante, precisamente por todos aquellos cambios, ¿no? Entonces, siempre la pregunta mía será, ¿qué debemos hacer? Tenemos los diagnósticos. A nivel de pequeños productores, ¿podemos hacer algo? Yo pienso de que sí. Y pienso que la concienciación ambiental de nuestra población debe ser uno de los caminos y obviamente también acompañado con las legislaciones que estimulen, no obliguen, estimulen a los productores a ser más eficientes en el manejo del recurso suelo y en el manejo del recurso ambiental. Nuestro objetivo, con Josbel conoce el trabajo que estamos haciendo, ha sido mejorar precisamente la producción ganadera sin incrementar la frontera agrícola. Ya hemos logrado hasta ahora llegar hasta 6 uvas por hectárea, lo que no pasábamos de 1.5. Pero eso ha sido un trabajo de prácticamente 10 años, muy metódico, sin parar. ¿Hasta dónde podemos llegar? La intención es llegar a 10 uvas por hectárea, aquí en el trópico, bajo las condiciones que tenemos en nuestro medio. Que de paso se ha dicho, es muy variado los nichos ecológicos que tenemos en mi país, demasiadamente, muy variado. Estamos aquí en un sector con cierto tipo de microclimas, pero pasamos a media hora y tenemos otras características. Entonces, es bastante complejo manejarse en forma general, pero estamos buscando eso. Me gustaría saber qué podemos hacer más, qué vamos a hacer más que todo aquellos que estamos inmersos en el campo. Josbel, gracias por la oportunidad. Gracias a usted, doctor. Gracias, doctor. Mucho gusto saludarlo. Bueno, yo dije al final de que una de las causas más importantes que hay que tomar en cuenta es la reforestación. Tenemos un ejemplo claro aquí en Centroamérica que le llamamos corredor seco. Antes no existía este corredor seco, era mínimo en relación a su área extensiva. Pero en los últimos 40 años, este área ha ido aumentando paulatinamente en áreas que eran altamente boscosas y con bastantes ríos. Esto nos da a entender de que parte del cambio global también es el cambio de la actitud del ser humano en relación al medio ambiente. Y si está despalándose más y más, nos encontramos que vamos a crear un sistema donde ecológicamente no tiene mayor salvedad de buscar cómo dar mejores recursos al ser humano, sino que más bien estamos quedando sin recursos propios de subsistir. Uno de los ejemplos claros es la forma en que si estamos eliminando las plantas melíferas, que son las que le dan alimentación a las abejas, nos van a dar
un ejemplo claro de que al momento que no tengamos abejas vamos a tener ya poca polinización, menos frutos, menos reproducción, y esto lo que nos va a dar es mayor hambruna y la seguridad alimentaria se pone en riesgo. El año pasado, que fue el periodo del niño, de las niñas en Centroamérica, el corredor seco en Centroamérica fue uno de los más beneficiados con las lluvias que se presentaron. Y lamentablemente, este año que se espera, muchos productores que están sembrando con gran entusiasmo en estas zonas, volverán a sentir entonces el impacto en relación a la sequía, las bajas precipitaciones, abajo de las normas históricas. También en el aspecto de agropecuaria, la parte de pecuaria del ganado, el ganado se resiente porque también al tener altas temperaturas y una forma muy calurosa, el ganado jadea, el ganado se cansa y crea también alguna situación en la paridez, porque el ganado al momento de tener condiciones de variables climáticas muy intensas y muy fuera de lo normal, de lo que es su hábitat, llega a crear que también no esté dando aparición continua. Y también la desnutrición, también la alimentación y el beber continuamente agua con escasez, que no hay, y alimentos que no hay. Como también puede ser el caso contrario de mayor precipitaciones y tener mayores condiciones, también se resiente el ser vivo, que es un animal, como la planta. Entonces, lo mejor es que llevar controles en relación a las variables climáticas y las afectaciones de los umbrales en cada uno de los rubros productivos. Debemos pensar que para producir no es necesario, como decía usted, tener una gran extensión para producir en pequeñas extensiones. Muchas personas creen que teniendo más siembra en una área van a tener más resultados. Más bien creamos una situación de un canibalismo vegetativo, donde vemos que hay una competencia, como lo podemos ver en el caso del sorgo, donde vemos una gran siembra de hilera de sorgo. Vemos algunas espigas que van luchando por buscar cómo tener la parte solar. Entonces eso mismo sucede en las plantas que están en una forma que buscan cómo sobrevivir de aquellas que tal vez no lo van a lograr. Entonces lo importante es que debemos de pensar que vivimos con seres vivos, no con una planta que no creen que es un ser vivo, con un animal que no es un ser vivo, como la abeja. La abeja es un ser vivo. ¿Y cuál es la costumbre que tenemos cuando vemos una abeja? Cuando llevamos una abeja en una cafetería o algo, lo primero que agarramos es matarla. Y no pensar que ella anda buscando alimento porque no la encuentra en el campo, la busca en la ciudad porque no encuentra agua en la ciudad y busca el agua no encuentra agua en el campo sino en la ciudad. Entonces cosas así que tenemos que ir viendo, pero las altas temperaturas que estamos obteniendo casi en el Caribe y en América del Sur son condiciones que hay que valorar y hay que saber que hay que cambiar. El cambio climático nos está enseñando que tenemos que tener un cambio, tenemos que tener resiliencia para poder nosotros tener mejores resultados ante esta crisis climática. No solamente verlo en el aspecto superficial, hay que verlo en el aspecto de la parte más pequeña donde nosotros estamos socializando a la parte más grande, productiva, y la parte técnica y la parte experimental. Yo le agradezco mucho, doctor Manuel, de su soporte y estamos a la orden siempre para servirles. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna interrogante? Bueno, si no hay más interrogantes, yo creo que podemos llegar a finalizar la actividad. Yo creo que ha sido una excelente jornada de mucho aprendizaje. Y bueno, agradecerles a todos por acompañarnos en estas 2 horas aproximadamente y invitarlos, ¿no?,
Si quieren ampliar estos conocimientos, a final de este mes iniciaremos con un curso más amplio sobre esta temática y que, bueno, por nuestras redes y por los medios que tenemos disponibles, ya sea los grupos de WhatsApp y la plataforma de Facebook e Instagram, les estaremos compartiendo la información sobre este curso que vamos a iniciar el día 27 de marzo. Tiene una duración de 2 semanas. Entonces, bueno, están todos invitados a participar, donde el expositor principal va a ser el doctor Mario Herrera. Muchísimas gracias a todos. No sé si Mario quiere decir algo más. Y bueno, por mi parte ya concluimos con la actividad. No, todo muy, muy satisfecho con la participación y nada, que un encuentro así creo que es necesario, pero bueno que haya más intercambio. Una lástima que las personas no intercambien, pero bueno, gracias al doctor Manuel por su intervención, la parte pecuaria. Nosotros hemos hecho algo, tenemos algunos modelos para detectar el ITH que pudiéramos intercambiar en ese sentido. Yo creo que sería muy provechoso esta especie de chat, que no lo perdamos para poder intercambiar en otros momentos y poder así dar, ¿no? lo que nosotros sabemos. Muchas gracias. Bien, por mi parte, yo les agradezco mucho a Jessica, como también al doctor Herrera, por invitarme a este webinar y a todos ustedes por haber participado. Esperamos que nuestros aportes hayan sido muy beneficiosos. Recordemos que hay que aprender haciendo y creo que la mejor forma es que cada día aprendemos más y hay que hacer mucho más. Le agradezco a todos ustedes, muchas gracias desde acá del Observatorio de Fenómenos Naturales de OFENA. Les damos muchas gracias desde Nicaragua por habernos permitido compartir nuestras experiencias que la hemos hecho con el doctor Mario Herrera, que es parte de nuestro equipo de asesores que tenemos y que agradecemos mucho pues su gestión para poder estar con ustedes acá. Muchas gracias y en nombre de todos nosotros, pues del equipo, le damos muy buenas noches y muchas gracias por participar en este webinar. Buenas noches. Gracias a usted, Buenas profesor. noches. Nosotros es un gusto haber podido contar con usted y siempre será bienvenido en estas actividades. Y bueno, Mario, con el doctor Jumbo sí podemos establecer el contacto. Nosotros trabajamos juntos, somos compañeros de trabajo y muy bien pueden establecer ese contacto a través de mi persona si lo desean. Y bueno, reiterarle las gracias a todos los participantes y espero que tengan una excelente noche y espero poder encontrarnos muy pronto. La próxima actividad, bueno, yo les digo, será fin de mes en el curso que vamos a desarrollar sobre agrometeorología, cómo aplicarlas para reducir los impactos de los cultivos. Entonces, sin más, nos despedimos y hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias. Bien. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.